Generalmente les sirven algunas preguntas de los exámenes de semiología y eso, pero ojalá les haya servido. Todavía ando con un poquito de tos, entonces vamos a ver, les voy a presentar. Bueno, la clase pasada veíamos que hoy en día se habla de 11 aspectos fisiopatológicos o 11 aspectos que anormalmente presentan los pacientes con diabetes. Los unos son muy fáciles, por ejemplo, la disminución de la función y del número de células beta. 2, disminución del efecto incretina. 3, aumento del glucagón. 4, aumento de la lipólisis, que lo habíamos visto. Disminución del consumo muscular de glucosa, que lo habíamos visto. Aumento de la producción hepática de glucosa. Alteraciones en los neurotransmisores de la saciedad, lo que hace que aumente el apetito. Disminución de la dopamina en la mañana. Alteraciones de la microbiota normal. Y aumento en la reabsorción gastrointestinal de glucosa. Este es un cuadro que lo hice, no estaba en las guías, ahora estas guías se las subo al Drive para que las puedan ver, a la carpeta. Aunque parece complicada, es muy fácil y se las voy a explicar. Este cuadradito, este rectángulo que ven aquí ustedes es una célula beta. La célula beta en este caso nos interesa la producción de insulina. Para que se pueda liberar insulina debe aumentar el calcio intracelular. Recuerden siempre que les he dicho que cuando aumenta el calcio en el interior de una célula o el calcio la célula se contrae o libera sustancias. Ahora bien, imaginémonos, o cada uno de ustedes imagínense que consume una Coca-Cola, una bebida azucarada. ¿Qué pasa con esa glucosa? Pues esa glucosa hace dos cosas en el tracto gastrointestinal. Una, se absorbe, y dos, hace que las células K del duodeno y yeyuno y las células L del ilion y el colon liberen dos sustancias que se conocen como incretinas, el GIP y el GLP-1. GIP es péptido insulinotrópico dependiente de glucosa y el GLP-1 es el péptido análogo al glucagón. En este caso solo vamos a hablar, cuando hablemos de incretinas de aquí en adelante, vamos a hablar del GLP-1. ¿Por qué? Porque es allí donde hay análogos, donde hay fármacos. No hay análogos del GIP hasta el momento. Todos los fármacos que se encuentran son análogos del GLP-1. Por eso de ahora en adelante, cuando hablemos de incretinas, nos estamos refiriendo al GLP-1. Péptido similar al glucagón. Esas incretinas son metabolizadas por una enzima que se llama dipeptidil dipeptidasa 4. ¿Por qué es importante o por qué se las nombro acá? Porque podemos hacer dos cosas farmacológicamente, o dar un análogo del GLP-1 o inhibir el metabolismo del GLP-1 endógeno. Entonces hay inhibidores de la dipeptidil dipeptidasa 4. Si nosotros inhibimos esta enzima, pues las incretinas van a durar más tiempo actuando.
¿Pero qué hacen esas sincretinas o por qué son tan importantes? Porque esas sincretinas van a las células beta, mírenlas, aquí están, aumentan el AMP cíclico y hacen que se libere insulina. O sea, estimulan la liberación de insulina. De otra parte, la glucosa que ustedes consumieron se absorbió y fue captada por receptor GLUT2. En alguna literatura dice que el receptor, por ejemplo, puede ser GLUT1, por ejemplo, el receptor que mayoritariamente se encuentra en el hígado de nosotros es el GLUT1. Bueno, pero digamos que el GLUT2. Entonces, ustedes consumieron glucosa, la glucosa hizo dos cosas. Estimuló la producción de incretinas y se absorbió. Y esa glucosa sanguínea es captada por la célula beta y obviamente entra a la producción de energía, entra a la glicólisis para producción de ATP. Y ese ATP, esos ATPs que se producen, bloquean un canal de potasio. Y al bloquear un canal de potasio, lo que hacen es abrir un canal del calcio, que la célula se despolarice, aumento del calcio y liberación de insulina. O sea que el consumo de glucosa estimula la liberación de insulina por dos vías. Uno, por la glucosa que se absorbe y es capturada por las células beta, y dos, porque la glucosa produce o estimula la producción de incretinas por parte del duodeno, del yeyuno, del íleon y del colon. Es por esto que cada vez que se absorbe glucosa, cada vez que se consume glucosa, se libera insulina. ¿Pero qué hace la insulina? Entonces, cuando se libera la insulina va vía sanguínea y actúa en el tejido periférico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tejido periférico? De tejido adiposo y tejido muscular. También se conocen esos dos tejidos como tejidos dependientes de insulina. Entonces aquí hay dos gráficas. Miren, cuando no hay insulina, los receptores GLUT4 están en el aparato de Golgi y la célula no puede captar glucosa. Cuando hay insulina, consumimos glucosa, la insulina actuando sobre su receptor hace que el receptor GLUT4 que estaba en el aparato de Golgi se transporte o se trasloque a la membrana celular. Y entonces ahora sí, esta célula del tejido adiposo muscular puede captar glucosa. ¿Está? Que en un paciente que no tiene insulina, por ejemplo un paciente diabético tipo 1, cuando consume glucosa, este tejido no la puede captar, porque no hay insulina, entonces las células no tienen receptores GLUT4, porque los receptores GLUT4 están en el aparato de Golgi. Necesitan de la insulina para poderse traslocar. Pero hay otros tipos de tejidos conocidos como el nombre de independientes de insulina. Aquí le falta una S. Tejidos independientes de insulina. Cardiovascular, nervioso, cristalino y riñón. Esos tejidos tienen adosado, pegado a su superficie celular, el receptor GLUT1. Entonces, ellos pueden captar glucosa con o sin insulina. No necesitan la insulina, por eso se llaman independientes. ¿Qué le pasa a este tejido en el paciente diabético? ¿Qué le pasa a estos tejidos? Pues como hay tanta glucosa en sangre, porque estos tejidos no la pueden captar, pues estos captan demasiada glucosa, se intoxican con la glucosa. El ciclo de Krebs se satura y entonces empiezan a metabolizar esa glucosa por otras vías. Entre ellas la vía de las aldosas, que al terminar produce sorbitol.
El sorbitol es un azúcar, no puede salir de las células, se mantiene en el interior de estas células, actúa osmóticamente y empieza a traer agua hacia el interior de esta célula y estas células empiezan a hincharse, a sufrir daño osmótico, a sufrir turgencia. Y miren ustedes, que no es casualidad que estos sistemas sean los más afectados por la diabetes. Nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética, coronariopatía diabética. Acuérdense ustedes que los pacientes diabéticos tipo 2 generalmente mueren por problemas cardiovasculares y los tipo 1 generalmente mueren por enfermedades renales. Entonces, esto es lo que hace la insulina. Por un lado, estimula la formación de depósitos, por ejemplo, de lípidos. Por eso, si no hay insulina, esos lípidos no se depositan, van a sangre y producen un aumento de ácidos grasos libres que producen todas las consecuencias que vimos en la clase pasada. Pero también es importante esta, miren. La glucosa le dice al hígado, vea, la insulina le dice al hígado, vea, hay glucosa en sangre, por eso me liberé, por eso salí de la célula beta. Hay glucosa en sangre, así es que usted, señor hígado, no produzca más glucosa. Espérense un momentico porque los niveles de glucosa en sangre están altos, entonces no produzca más glucosa. O sea, la insulina le pone un freno a la producción de glucosa hepática. ¿Pero qué le pasa al paciente diabético? No hay insulina. O hay una resistencia a la insulina. Acuérdense ustedes que con la obesidad los tejidos empiezan a volverse resistentes a la acción de la insulina, no responden a la acción de la insulina. Y entonces el hígado, a pesar de que el paciente consumió glucosa, él no frena su producción de glucosa. ¿Qué hace eso? Pues eleva aún más la glicemia del paciente. Entonces podemos tener una resistencia hepática, el hígado no responde, podemos tener una resistencia periférica, los tejidos periféricos no responden a la insulina. Y si no responden a la insulina, el tejido periférico puede y ese tejido no puede captar glucosa. Bueno. Miren lo que le pasa a un paciente diabético. Un paciente que va a ser diabético, pues obviamente empieza siendo un paciente normal, como son todos ustedes, pero en 10 o 15 años, 20 años, pueden llegar a la diabetes mellitus. Este es un paciente que empezó a aumentar de peso y ese aumento de peso y esa secreción de adipoquinas por parte del tejido nervioso visceral empezó a volver sus células del tejido adiposo, del tejido muscular y el hígado resistentes a la acción de la insulina. En una primera etapa, el páncreas es capaz de compensar esa resistencia aumentando la producción de insulina. Entonces hay una hiperinsulinemia, ustedes ven acá, la insulina empieza a aumentar, pero la glucosa se mantiene normal. ¿Por qué? Pues porque este aumento es capaz de compensar al paciente. Entonces aquí el paciente ni se ha enterado. Transcurre la vida, él sigue aumentando de peso, sigue siendo sedentario, todas esas cosas. Llega un punto en que las células beta ya no pueden compensar esa resistencia a la insulina. Por más que aumenta la producción de insulina, empieza a aumentar la glucosa sanguínea, la glucosa plasmática. Aquí todavía no se ha detectado al paciente muy diabético. Al menos que sea un hallazgo incidental, que por alguna otra razón fue al médico, por alguna otra razón le mandaron unos exámenes y vieron allí que tenía alterada la glucosa en ayunas o que tenía alterada la glucosa postprandial y se dieron cuenta que había un problema.
Si no, la última etapa es las células beta se mueren, empiezan a morirse por la sobrecarga de trabajo de todos estos años manteniendo una sobrecarga, una sobreproducción de insulina. Las células beta empiezan a morirse y la glucosa pues obviamente continúa subiendo porque ya hay menos producción de insulina. Colapso de las células beta. Es lo mismo que les estoy diciendo aquí abajo, ¿no? Una predisposición genética para sufrir problemas en la acción de la insulina, resistencia, o en la secreción y producción de insulina, más unos factores adquiridos, obesidad, sedentarismo, lípidos, dieta, tabaco. Todo eso hace que el paciente pase de normal a diabético tipo 2. De normal a intolerancia oral de la glucosa, al aumento de la producción hepática de glucosa, al fracaso de las células beta, a la diabetes mellitus, a los efectos adversos del aumento de glucosa en sangre, glucotoxicidad, y a los efectos adversos del aumento de los lípidos libres en sangre, lipotoxicidad. Que todo eso pues disminuye la resistencia a la insulina y forman un círculo vicioso. Por eso, en este cuadro vemos que el paciente diabético es detectado por acá, pero miren ustedes que ya lleva de 10 a 15 años en su paso de un páncreas normal al páncreas de un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, a medida que se van muriendo las células beta, pues las que quedan tienen que trabajar más para mantener al paciente compensado. Un paciente es declarado diabético cuando le quedan menos del 20% de las células beta. Pero digamos acá en estos dos cuadritos el paciente tiene un 25, un 30% de las células beta. Todavía esas células beta lo pueden compensar. Pero no pueden hacerse cargo de una necesidad aumentada de insulina. ¿Cuándo el organismo necesita más insulina? Por ejemplo, con el consumo de drogas, con las infecciones, con los infartos del miocardio, por ejemplo, con la entrada de la pubertad. Necesita más insulina, pero ese paciente ya no puede producir más porque está al tope para compensar al paciente. Diga, un muchacho entró a la adolescencia o le dio por el consumo de drogas o un infarto del miocardio, necesitó más insulina y como su páncreas estaba acá, en el número de células beta muy bajito, no pudo, se descompensó. Y allí nos dimos cuenta que el paciente era diabético. Es la primera manifestación de la diabetes, debutó la diabetes en el paciente. Por eso se le llaman complicaciones agudas de la diabetes. Con la cetoacidosis diabética en el paciente tipo 1 y el coma hiperosmolar en el paciente tipo 2. Mayoritariamente, no quiere decir que no se pueda presentar un paciente tipo 2 con cetoacidosis o un paciente tipo 1 con coma hiperosmolar, pero preponderantemente es así. Llegó al hospital, estaban ustedes, llegó en su rural, insulina más líquidos, la corrección de los electrolitos y todo el protocolo, y el paciente fue compensado. Volvió a su estado anterior a la descompensación. Pero sus células beta se van a seguir muriendo. A este periodo entre la compensación y que el paciente es declarado diabético, se le denomina luna de miel. ¿Por qué? Porque en este periodo el paciente va a ser diabético, pero aún no lo es, puede subsistir con pequeñas dosis de insulina, pues, y tiene todavía una reserva de la producción de las células beta. Bueno, lo más deletérea de la diabetes es que la glucosa empieza a pegarse a las proteínas, produciendo proteínas glicoxiladas. Por eso la hemoglobina glicosilada se mide en los pacientes.
La hemoglobina glicosilada tiene un factor muy importante. No se deja modificar por los cambios en la dieta. Para que la hemoglobina glicosilada cambie, se necesitan 3 meses de buen control. ¿Por qué es esto importante? ¿Qué hace un paciente diabético cuando, digamos, el miércoles, hoy es lunes, el miércoles tiene cita con el internista o con su médico? Tiene que ir a control. ¿Qué hace hoy lunes? Pues deja de consumir carbohidratos lunes y martes, y cuando llega a donde el médico, pues la glucosa en sangre está normal, puede estar baja, lleva 2 días sin consumir carbohidratos. Modifica su dieta para ir al doctor. Le miente y se miente el mismo. La hemoglobina glicosilada no. La hemoglobina glicosilada les dice a ustedes que el paciente lleva 3 meses con buen control o 3 meses descontrolado en su alimentación, que no se está tomando los medicamentos, que algo pasa. Usted le pregunta al paciente, don Julio, ¿cómo va con los medicamentos? Bien, me los tomo todos los días a las horas que usted dijo. ¿Y la dieta? Bien, ya no consumo azúcar, súper, no tomo, quité la gaseosa que me estaba matando, no tomo azúcar, me cuido, como saludable, 50 minutos de ejercicio al día, súper. Bueno, don Julio, entonces le vamos a tomar la glucosa. Muy bien, don Julio, la glucosa está normal, está muy cerca de lo normal, se ve que sí es verdad que usted está haciendo dieta, todas esas cosas. Vamos a tomarle la hemoglobina glicosilada. Entonces allí pueden tener 2 vías. La hemoglobina glicosilada de don Julio está por debajo de 7 o en 7. Muy bien, don Julio, es verdad, todo lo que usted me está diciendo está comprobado por la hemoglobina glicosilada. Siga así, manténganse en metas, siga con el medicamento, está muy bien. O puede ser la otra, la hemoglobina glicosilada de don Julio está en 9 o está en 10 o está en 17, como un profesor de aquí de la universidad que murió de diabetes. Don Julio, pero ¿cómo así que usted me dice que hace ejercicio, que se toma los medicamentos, que mantiene todo en línea y la hemoglobina glicosilada está en 17? Me está haciendo trampa, no se está tomando los medicamentos, no está haciendo las cosas bien. ¿Ven? Para eso sirve la hemoglobina glicosilada y por eso es tan importante la hemoglobina glicosilada. Porque le muestra a usted cómo están las proteínas de ese paciente. Están llenas de azúcar, en ese caso. Tienen proteínas glicoxiladas o el porcentaje de proteínas glicoxiladas está en los límites que debe estar. El segundo ya lo habíamos visto, el daño osmótico. El tercero, el aumento del diacilglicerol y el aumento de la fructosa 6-fosfato. Bueno. Entonces, estos son los criterios que ya los habíamos visto para el diagnóstico de diabetes mellitus. Hay 3, la hemoglobina glicosilada, que debe estar menor o igual a 6.5, ya les había dicho que entre 5.7 y 6.4, riesgo aumentado de diabetes, y por debajo de 5.7 normal. Entonces, por debajo de 5.7 normal, entre 5.7 y 6.4, riesgo aumentado de diabetes, y por encima de 6.5, diabetes. Ahora, una prueba de glucosa en ayunas. Entonces, por debajo de 100 normal, entre 100 y 125, riesgo aumentado de diabetes o glucemia en ayuno alterada. Y por encima de 126, diabetes.
Entonces, glucosa en ayunas por debajo de 100 normal, entre 100 y 125, glucosa en ayuno alterada, o riesgo aumentado de diabetes, y por encima de 126, diabetes. O una carga, una prueba de una curva de glucosa, mayor de 200, diabetes, menor de 140, normal, y entre 140 y 199, intolerancia a la glucosa o tolerancia disminuida a la glucosa. Esta es más común en hombres, esta es más común en mujeres. Y esta conlleva un mayor riesgo cardiovascular. Y la conversión de estos pacientes que ustedes diagnosticaron como riesgo aumentado de diabetes, digamos que usted, por cada 100 pacientes que ustedes diagnostiquen en esto, 5 se transforman en diabéticos o se convierten en diabéticos cada año. 5 de cada 100 pacientes que se detecten en las categorías de riesgo para la diabetes se convierten en diabéticos cada año. Entonces, obviamente, hay unos parámetros para que ustedes le digan al paciente, mire, las metas a las que yo quiero llegar o las que vamos a llegar con el tratamiento que les voy a instaurar es el siguiente. Vamos a tener una hemoglobina por debajo de 7, vamos a tener una glucosa basal y preprandial entre 80 y 130, una glucemia a las 2 horas de ingestión de alimentos por debajo de 180, una glucemia al acostarse entre 100 y 140, colesterol por debajo de 100, de 200, LDL por debajo de 100, HDL por encima de 40 en hombres y 50 en mujeres, triglicéridos por debajo de 150, no puede consumir tabaco y su presión arterial debe estar por debajo de 140/90. Esas son las metas que usted quiere alcanzar con los cambios en los estilos de vida y con el tratamiento que ustedes van a instaurar. El tratamiento, pues si es un paciente diabético tipo 1, ustedes van a instaurar insulina. Si es un paciente diabético tipo 2, pues van a instaurar los hipoglicemiantes orales y la insulina si es necesario. Por eso se quitó el nombre de insulinodependiente y no insulinodependiente, porque ambos pacientes requieren el tratamiento con insulina. Estos son los fármacos en el tratamiento de la diabetes. Este recuadro gris que está acá son fármacos que, aunque están en las guías, inclusive están en la ADA, poco se usan. Los inhibidores de la alfa-glucoxidasa, acarbosa y miglitol, inhiben la absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal. El péptido amiloide, un análogo de la amilina que también es secretada por las células beta. Planlintida es inyectable, a pesar de que se llaman hipoglicemiantes orales. Es inyectable, hoy en día está aprobada también para el tratamiento de la obesidad. La bromocriptina, porque como vimos, uno de los desórdenes del paciente diabético es la caída de la dopamina en las mañanas, y algunas resinas secuestradoras de sales biliares como el colesterol. Estos no se usan mucho, o sea que nos quedarían estos: secretagogos, incretinas, biguanidas, tiazolidinedionas y inhibidores del SGLT2. Secretagogos, ¿qué quiere decir esa palabra? Pues que estimulan la secreción de insulina. Recuerden ustedes que una de las fisiopatologías del paciente diabético es que tipo 2 es que su páncreas produce pero no puede secretar. Entonces estos fármacos le ayudan a secretar. Sulfonilúreas bloquean un canal de potasio en la célula beta, lo cual produce la liberación de insulina. La utilizada acá es la glibenclamida.
Las meglitinidas no son muy usadas acá, son iguales que las sulfonilureas, pero su comienzo de acción es más rápido. O sea que estas, por el momento, no se usan mucho acá, ni la repaglinida ni la nateglinida. Entonces llevamos un grupo de los que se utilizan acá, que es las sulfonilureas. El siguiente grupo también es las sincretinas, también son secretagogos, son los análogos del GLP-1. Son inyectables a pesar de que aquí dice hipoglicemia antesoral. El primero fue la exenatida, pero ahora ya hay otros, liraglutide, lixesenatide, semaglutide, dulaglutide. Con el que más se van a familiarizar ustedes es con liraglutide o la xenatida. Inhibidores de la dipeptidasa 4. Aló, lina, cita, saxo, bilda. Alogliptina, linagliptina, saxagliptina, citagliptina, bildagliptina. ¿Qué hacen estos fármacos? Inhiben el metabolismo del GLP-1. Entonces, como se inhibe el metabolismo, pues el GLP-1 aumenta sus concentraciones. Biguanidas, metformina, el fármaco, la piedra angular en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1. Todo paciente diabético, a menos de que exista una contraindicación, inmediatamente reportado o clasificado como diabético, debe empezar a utilizar metformina. Es la piedra angular, así como las estatinas son la piedra angular en el tratamiento de las dislipidemias, la metformina es la piedra angular en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Todo paciente diabético debe comenzar con metformina, a menos que esté contraindicada, ya lo vamos a ver. Tiazolidinedionas, roxiglitazone y pioglitazone. La metformina ustedes pueden encontrar por allí en algún texto que no causa hipoglicemia. Entonces en algunos textos lo llaman euglicemiante, o sea que baja la glucemia a concentraciones normales, pero no produce hipoglicemia. Entonces, algunos médicos dicen que no es un hipoglicemiante. Sí, sí lo es, porque la glicemia en el paciente estaba alta y ella la bajó, causó hipoglicemia, pero no a valores por debajo de los normales o no a valores para producir sintomatología, como sí lo pueden hacer las sulfonilureas, que son los fármacos que más hipoglicemia causan. Tiazolidinedionas, roxiglitazona y pioglitazona actúan sobre receptores activados por el proliferador de peroxisona. Tienen un gran problema, producen la retención de líquidos. Ese es un gran problema, por ejemplo, en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular. Ustedes saben que la pueden tener porque el cardiovascular es uno de los órganos independientes de la acción de la insulina. Entonces es muy peligrosa en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Nosotros podemos decir que estos fármacos que están aquí arriba estimulan la secreción. Este es un fármaco que hace la metformina, hace todo lo que hace la insulina. Todos los mecanismos de acción de la insulina lo tiene la metformina. Entonces, en algunos libros lo pueden llamar un ahorrador de insulina. Un ahorrador de insulina. Disminuye las necesidades de insulina. Es el fármaco de la piedra angular en el tratamiento. Sobre todo, disminuye la resistencia hepática a la acción de la insulina. Disminuye la resistencia hepática. Mientras que las tiazolidinedionas disminuyen la resistencia periférica. Y los fármacos más nuevos, los inhibidores del transportador sodio-glucosa. Este es CGLT2, este 2 está en el riñón. Y es el encargado de este transportador de reabsorber la glucosa que sale en el filtrado glomerular.
Si inhibimos este receptor, este transportador, pues la glucosa no se reabsorbe y se pierde en orina. Y así la glucosa en sangre pues disminuye. ¿Cómo descubrieron ellos? Pues unos fármacos, unos pacientes tenían una enfermedad que se llamaba glucosuria familiar. O sea, tenían una alta concentración de glucosa en la orina, pero no tenían ningún síntoma. O sea, además de esa glucosuria, personas completamente normales. Cuando estudiaron a esas personas con glucosuria familiar congénita, se dieron cuenta que esas personas carecían de este receptor. Entonces se dieron cuenta que si inhibían ese receptor, la glucosa se iba a perder en orina y no había ningún problema. Y de allí salieron estos fármacos. Los que están acá son la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. Hay unos en estudio, aunque hace poco la FDA rechazó la soraglifosina, que son estos dos que están aquí, entre paréntesis, ertuglifosina y soraglifosina están en estudios, aunque están aprobados por la EMA. La FDA no los ha aprobado. Por aquí, pues obviamente todavía no están. Entonces ustedes tienen metformina y tienen otros grupos, sulfonilureas, análogos del GLP-1, inhibidores de la dipeptidasa 4, tiazolidinas, inhibidores del CGLT2 e insulina. ¿Cómo es el tratamiento entonces de la diabetes? Usted le da metformina al paciente, a los 3 meses no se controló, le agrega uno de los otros grupos, al igual que en la hipertensión arterial. No se controló, le agrega otro. No se controló con 3 fármacos, le adiciona una dosis de insulina nocturna. No se controló, le agrega la insulina basal nocturna y las insulinas de acción corta para las comidas. No se controló, lo trata como un paciente diabético tipo 1 con el manejo de la insulina. ¿Ven ustedes que es más o menos el mismo tratamiento del paciente hipertenso? Miremoslo acá a ver si somos capaces de mirarlo acá. ¿Están viendo un cuadrito en inglés? Perdón. ¿Lo están viendo? Bueno, este es el cuadro de tratamiento de la diabetes de la guía ADA 2021. Este es el que ustedes deberían aprenderse o que deben aprenderse. Y si ustedes miren que aquí dice terapia de primera línea, metformina. Y obviamente los cambios que incluyen los estilos de vida saludable. Entonces usted le da metformina al paciente, a su paciente, y le dicen aquí, mire si tiene indicadores de riesgo cardiovascular. Si tiene indicadores de riesgo cardiovascular, estos 2 tipos de fármacos, los inhibidores del SGLT2 y los GLP-1, han demostrado que disminuyen la mortalidad en pacientes diabéticos. Entonces la liraglutida y la empaglifosina de acá, inhibidores del SGLT2, y la liraglutida, inhibidores del GLP-1, estarían indicados en su paciente como segundos fármacos. No tiene riesgo cardiovascular, pero entonces la hemoglobina glicosilada no bajó a las metas, no llegó a menos de 7 con la metformina. Entonces adiciónele cualquiera de estos. Ya vamos, insulina, ustedes pueden colocarla desde el principio cuando su paciente llega con una hemoglobina glicosilada por encima de 10. Si no, ya lo van a dejar como cuarto fármaco
o cuando el paciente no responda a 3 fármacos. Entonces, miren acá, este paciente tendría metformina más un inhibidor de la dipeptidasa 4. Este tendría metformina más un análogo del GLP-1, este metformina más una tiazolidinediona o metformina más un inhibidor del CGLT2. No se llegó a las metas de hemoglobina, entonces agregue un tercer fármaco. No se controló, entonces empiece con el tratamiento de la insulina. ¿Por qué todo este esquema? Fácil de entender, si usted empieza con la fisiopatología. Les dije, prácticamente no hay 2 pacientes diabéticos tipo 2 iguales, porque unos tienen más problemas en la secreción, menos problemas en la resistencia periférica y en la resistencia hepática. Y otros tienen más problemas en la resistencia periférica y menos problemas en la secreción o en la resistencia hepática. Y otros, si me entiendes, son grados variables de los 3 problemas. Entonces, por eso algunos se van a controlar con la metformina, otros con 2, otros con 3 y otros van a necesitar incluso de la insulina para poder llegar a metas. ¿A cuáles metas? Pues a las que ya les estaba explicando. A estas metas. Entonces, le dimos metformina y el paciente siguió con la hemoglobina glicosilada en 9, le agregamos otro hipoglicemia antioral. Damos 3 meses y la hemoglobina glicosilada bajó a 8.5, pero todavía no llega a metas, le agregamos otro medicamento. No llegó a metas, le agregamos una dosis basal de insulina de larga acción en horas de la noche. No se controló. Le agregamos dosis de insulina rápida con los alimentos en las comidas. No se controló. Lo tratamos como un paciente diabético tipo 1. Entonces hay 3, bueno, ya ahorita les muestro eso. Entonces, estos fármacos que están aquí abajo, pues los necesitan conocer porque en algún momento, en alguna conferencia, o se los van a preguntar qué otros medicamentos hay o eso, pues ahí están. Pero no son los medicamentos de la primera línea. Los medicamentos de la primera línea, entonces, corresponderían a esos 5 grupos. A esos 5 grupos, o sea, sulfonilureas, péptidos análogo al glucagón, inhibidores de la dipeptidasa 4, metformina, tiazolidinedionas, inhibidores del SGLT2, que son canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, y como 7º grupo tendríamos a la insulina. O sea, que tendríamos 7 grupos en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Recuerden ustedes que ustedes pueden empezar por metformina e insulina si la hemoglobina glicosilada de su paciente está por encima de 10. Entonces aquí les dice a ustedes de esos 11 defectos que habíamos visto, ¿cuáles mejora cada uno de los grupos? Entonces miren, la metformina mejora la resistencia hepática a la acción de la insulina. Estos pues son menos usados. Y las glitazonas también son las menos usadas, que son estas: repaglinida y naltrexona. No, las glitazonas son las tiazolidinedionas, roxglitazona y pioglitazona. Hoy en día tampoco son muy usadas por el problema de la retención de líquidos y además en mujeres pueden producir osteoporosis. Estas le llaman glinidas. Ahí fue el error. Bueno. Vaciamiento gástrico. Los pacientes con diabetes tienen retardo en el vaciamiento gástrico. Una de las razones es por la neuropatía diabética. Entonces tienen gastroparesia diabética porque la neuropatía afecta la acción del parasimpático. Este orlistat que está acá y que no vimos en el tratamiento de la diabetes, lo vimos este orlistat
lo vimos en algunos fármacos utilizados en el tratamiento de la obesidad. Inhibe la absorción de grasas y puede ser un complemento para el paciente diabético que debe perder peso. Inhibidores de la alfa-glucoxidasa, acarbosa y miclitol inhiben la absorción de carbohidratos, no son muy utilizados hoy en día. Inhibidores del SGLT1 son fármacos en estudio, por ejemplo la soraglifosina, esta que está acá. Se cree que inhiben el SGLT1. Acuérdense que el SGLT2 está en el riñón, el SGLT1 está en el intestino y aumenta la absorción de glucosa. La metformina y las sincretinas mejoran la microbiota. Los inhibidores del SGLT2 disminuyen la reabsorción de glucosa renal. Los análogos del GLP-1 mejoran la alteración de los neurotransmisores que producen aumento de peso. La metformina disminuye la resistencia hepática, las glitazonas disminuyen la resistencia periférica, o sea, la del tejido muscular y adiposo. La insulina, pues las disminuye ambas. Las sincretinas tienen efectos antiinflamatorios. Y así les está diciendo todos. Los análogos del GLP-1 son los únicos fármacos que han demostrado que aumentan la función y la masa de las células beta. No solo la función, sino la masa también de las células beta. Bueno. Entonces les voy a hablar más o menos de cada uno de los fármacos sin entrar a que ustedes tengan que leerse todo lo que hay acá. Las sulfonilureas, miren que reducen una hemoglobina glicoxilada, la hemoglobina glicoxilada entre 1.5 a 2. O sea que si nosotros tenemos una hemoglobina glicoxilada de 10, podríamos decir que tratándolo con sulfonilureas, esa hemoglobina glicoxilada va a bajar a 8. Son dos grupos de fármacos que más bajan la hemoglobina glicoxilada, las sulfonilureas y la metformina, más o menos en un 2% ambos. ¿Pero por qué entonces se prefiere la metformina? Porque no causa hipoglicemia. Mejora, por ejemplo, la presión arterial. Tiene otras acciones que la hacen que sea la preferida la metformina y no la sulfonilurea. Las sulfonilureas son los fármacos que más se relacionan con la hipoglicemia en los pacientes diabéticos. Siguen siendo muy importantes para el paciente diabético que se le acaba de diagnosticar su diabetes, que todavía tiene células beta, porque como son secretagogos dependen de la acción de las células beta. Son fármacos que están contraindicados en pacientes con enfermedad cardiovascular y en pacientes con enfermedad renal. Sobre todo la glibenclamida, que es la que más se utiliza acá. La glibenclamida es el fármaco de las sulfonilureas con el que ustedes se van a encontrar en el tratamiento de la diabetes. Acuérdense que son familiares de las sulfas, entonces pueden presentar los efectos adversos de las sulfas. Tienen otro efecto adverso gravísimo. 1, producen hipoglicemia y 2, aumento de peso. Producen el aumento de 1 a 3 kilogramos de peso, lo cual es gravísimo en un paciente diabético que de por sí es obeso o que está intentando perder peso. Entonces, los dos principales efectos de las sulfonilureas vendrían siendo la hipoglicemia y el aumento de peso. El consumo de alcohol en los pacientes diabéticos tipo 2 pues estaría contraindicado, ¿no? Pero ya sabemos nosotros que a esas recomendaciones médicas poco se apegan. Es un paciente que esté tomando glibenclamida y tome alcohol, tiene mayor
predisposición a generar hipoglicemia. Como hay receptores para las sulfonilureas en el corazón, por eso es que están contraindicadas en enfermedades cardiovasculares. Las meglitinidas son iguales que las sulfas, solamente que su acción es más rápida, pero no están entre los 7 grupos más utilizados, por lo tanto solamente deben conocer que son secretagogos de acción rápida. Uno pensaría que la mayor liberación de insulina se produce por la glucosa captada por las células beta, pero no, la mayor producción de insulina es dada por las sincretinas. Mire, hasta el 60 o el 70% de la liberación de insulina depende de la sincretina, depende del GLP-1 en este caso, porque es donde hay fármacos. Y en un paciente diabético esa acción de las sincretinas es menor al 20%. ¿Ven por qué son tan importantes estos fármacos? Restablecen la producción de insulina o la liberación de insulina dependiente de incretinas, que puede llegar hasta el 70% de la liberación normal. Además, lo que les estaba diciendo, aumentan la regeneración y la masa de las células beta, disminuye su apoptosis, aumenta la producción y secreción de insulina, sí, aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta la secreción de somatostatina, aumenta los receptores GLUT2, aumenta la secreción de ácido clorhídrico, suprime la secreción de glucagón, disminuye el vaciamiento gástrico, el consumo de alimentos, la producción hepática de glucosa, la secreción exocrina del páncreas. O sea, tiene muchas funciones que son beneficiosas en el paciente diabético. Y los inhibidores de la dipeptidasa 4, que aumentarían el GLP-1 al inhibir su metabolismo. Miren ustedes que disminuyen la hemoglobina glicosilada por debajo de las sulfonilureas y la metformina, que lo hace en el 2%. Estas solo lo hacen entre 0.5 y 1.5. La exenatida fue el primer agonista del receptor, el primer fármaco de este grupo. Se extrajo de la saliva de un lagarto venenoso que se llama el monstruo de Gila y fue el primer fármaco. Está contraindicado, como ustedes lo saben, en pancreatitis aguda y en enfermedad gastrointestinal severa. No se recomienda en insuficiencia renal o en enfermedad renal terminal. Entonces ya vamos con 3, pancreatitis, enfermedad gastrointestinal severa y en insuficiencia renal. Como es un fármaco muy nuevo, pues no se ha estudiado en menores de 18 años, no se sabe si se elimina en leche materna y es una droga o un fármaco de la categoría C en el embarazo. Acuérdense que esto ya no existe, ya se eliminó y las guías, las fichas técnicas ya no lo clasifican así. Obviamente es un fármaco en la segunda línea, o sea que están indicados en pacientes que no responden o que no logran las metas con el tratamiento de insulina. Estos son los otros fármacos, liraglutide, muy de moda hoy en día, muy de moda porque se han demostrado que disminuye la mortalidad en pacientes con riesgo cardiovascular. En enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, la empaglifosina o la liraglutide, o la liraglutide como análogo, o la empaglifosina como inhibidor del SGLT2. Estos dos medicamentos han demostrado disminuir la mortalidad. Entonces, liraglutide y empaglifosina son fármacos que deben recibir todos los pacientes diabéticos con riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Aldiglutide y taspoglutide. Inhibidores de la dipeptidasa 4, miren, también disminuyen entre 0.6 y 0.9. No producen hipoglicemia. Esto hay que verlo
desde el punto de, por ejemplo, la metformina no produce hipoglicemia, les dije a ustedes, es un fármaco euglicemiante. Pero cuando se utiliza solo, si ya el paciente tiene 3 o 4 medicamentos en el tratamiento de su diabetes, pues puede generar hipoglicemia, porque ya no está actuando solo la metformina, están actuando 3 o 4 fármacos. Acuérdense que los agonistas del GLP-1 son inyectables, mientras los demás son orales. Por eso se llaman hipoglicemiantes orales, aunque los análogos del GLP-1 sean inyectables. Estos fármacos, la exenatida, tienen una ventaja grandísima, disminuyen el peso, mientras estos fármacos no se sabe muy bien, si actúan en la misma vía, no disminuyen el peso. Bien, no, estos son neutrales con el peso, mientras que la exenatida y los otros análogos disminuyen el peso. El mecanismo por el que los análogos del GP1 real y los inhibidores de la dipeptidasa 4 aumentan el riesgo de pancreatitis y de cáncer podría ser que producen un aumento del recambio de células ductales. Además, se ha visto que los roedores, donde se estudia, por ejemplo, en la tiroides, tienen receptores GLP-1, lo cual podría, por ese lado, aumentar el riesgo de cáncer de tiroides. La verdad es que no se sabe bien por qué estos fármacos aumentan el riesgo de pancreatitis o por qué pueden aumentar el riesgo de ciertos cánceres. No se sabe hoy en día ciencia cierta y lo que aquí les están mostrando es una hipótesis. Aumenta el recambio de células ductales o en muchos tejidos hay receptores para GLP-1. Pero eso no le dice a usted nada, porque no le está diciendo el mecanismo fisiopatológico por el que se produce. Sitagliptina y vildagliptina se los van a encontrar por acá. Realmente en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, ustedes se deben aprender, al igual que en el tratamiento con la hipertensión, el esquema de un fármaco o 2 fármacos, el esquema escalonado de su tratamiento. ¿Y qué hacer con el paciente refractario? ¿Qué se hace con el paciente refractario en hipertensión? Pues se le agrega o un alfa 1 o un alfa 2, doxazosina, prazosina, terazosina, clonidina, uno de los grupos menores. Y en este caso aquí, ¿qué hacer con el paciente refractario? Pues estaría la insulina. Metformina. ¿Por qué tanto de la metformina? Pues es el fármaco que ustedes deben aprenderse. ¿Por qué? Pues porque es el fármaco de primera línea. La intervención temprana con ella, con la metformina, en ausencia de contraindicaciones, más los cambios en los estilos de vida, dieta y ejercicio, es el primer pilar del tratamiento de un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Es la piedra angular. Disminuye la hemoglobina glicosilada en 1.5 a 2 puntos. Por sí sola no desencadena hipoglicemia. ¿Por qué se prefiere la metformina? Porque tiene otros efectos benéficos que no tienen la sulfonina. Aquí para abajo, ¿qué les dicen? Para que no se tengan que aprender todo esto. Que la insulina hace todo lo que hace la metformina hace todo, tiene todos los mecanismos de acción de la insulina. Por eso es un ahorrador de insulina. Por ejemplo, disminuye la síntesis y la depuración de VLDL. Disminuye el recambio de ácidos grasos, por lo tanto disminuye la circulación de ácidos grasos libres. Esto lo hace la insulina. Disminuye la producción hepática de glucosa. Esto lo hace la insulina.
disminuye la gluconeogénesis y la glucogenólisis, lo hace la insulina. Disminuye la absorción de glucosa en el intestino, aumenta la conversión de glucosa a ácido láctico en los enterocitos, por lo tanto menos glucosa llega a sangre. Disminuye la utilización de ácidos grasos y disminuye la hipertrigliceridemia. Todos efectos insulínicos. El principal efecto adverso de la insulina es la acidosis láctica, aunque hoy en día con las dosis que se da no es tan común. La dosis inicial es entre 0.5 y 1 gramo cada 12 horas. Mire que la dosis es más alta, 0.5 a 1 gramo. Con una dosis máxima de 2,5 gramos al día. Los pacientes que tienen riesgo de acidosis láctica, por ejemplo, un paciente con una enfermedad pulmonar, un paciente con EPOC, un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con infarto del miocardio, un paciente con septicemia, un paciente con hipovolemia, pues no debe recibir metformina porque ya tiene un aumento del riesgo de acidosis láctica por su enfermedad respiratoria. Está contraindicado en alcohólicos, está contraindicado en falla hepática, la metformina puede causar deficiencia de la vitamina B12, entonces es necesario que ustedes, como médicos, vayan chequeando la vitamina B12, vayan tomando niveles de vitamina B12 en los pacientes que toman metformina o adicionen un complemento de vitamina B12 en los pacientes que estén tomando metformina. La metformina es el fármaco, el hipoglicemiante utilizado en las pacientes diabéticas embarazadas. Se debe interrumpir si ustedes ven o hay riesgo de que disminuya la función renal y en enfermedades graves. Las tiazolidinedionas, entonces roxiglitazone y pioglitazone, son fármacos que disminuyeron su utilización y disminuyó su uso cuando se demostró que tenían efectos adversos en pacientes cardiovasculares por la retención de líquidos. Además, producen osteoporosis, sobre todo en las mujeres, producen una disminución del hematocrito. Obvio, si aumenta la concentración de líquidos, pues hay una disminución del hematocrito por dilución. Las pacientes con ovario poliquístico, tienen ciclos anovulatorios, no ovulan. Entonces ustedes tienen que advertirle a la paciente con ovarios poliquísticos y diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina que con el tratamiento, por ejemplo con tiazolidinediona, pues al disminuir los niveles de glucosa en sangre, al estabilizar la glucosa en sangre, pueden ovular. Entonces, para que la paciente pues tome la decisión de un método de barrera o un método de planificación familiar, o otro método de planificación familiar. Esto es lo que hacen. Actúan sobre el receptor activado por el proliferador de peroxisomas, producen un aumento de peso, pero este aumento de peso es como una redistribución de la grasa, beneficiando o aumentando los depósitos en las caderas y disminuyendo los depósitos viscerales. O sea, no es tan grave como el producido por la sulfonamida. Pero además, las roxiglitazone y pioglitazone disminuyen la presión arterial. Pero usted mire, producen retención hídrica, producen osteoporosis, producen una disminución del hematocrito. No son fármacos que en este momento se utilicen mucho por este pequeño factor.
retención de líquidos, lo que obviamente en insuficiencia cardíaca o en problemas o en pacientes cardiovasculares es muy perjudicial porque esos pacientes ya tienen retención líquida. Los inhibidores de las alfa-glucoxidasa, las resinas fijadoras, en la planlintida, la bromocriptina, están acá, pero pues no se usan, no están en las guías, son fármacos de manejo del especialista, ya poco se usan estos dos fármacos, acarbosa y miglitol. Pero estos puede un especialista utilizarlos, no son fármacos en el tratamiento diario de la diabetes, por lo tanto no tienen que saber que existen unos fármacos nuevos, pero no se los deben aprender, y ahí está como la utilización o algunos detalles de ellos, por si algún día se los preguntan, están en la guía. Esta planlintide, que es un análogo de la amilina, de un péptido secretado por las células beta, está siendo muy utilizado hoy en día para la pérdida de peso, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Ya les había hablado, la reabsorción glucosa de sodio, el riñón es muy potente, reabsorbe toda la glucosa que sale en la filtración. Además, el riñón tiene una gran importancia porque el riñón también produce glucólisis, de gluconeogénesis, o sea, también produce glucosa a partir de fuentes que no son carbohidratos. Cuando la glucosa o la carga de glucosa en los túbulos o lo que sale en la filtración glomerular excede los 120 miligramos por minuto, empieza a aparecer glucosa en orina, o sea, el transportador ya no. Ese 120 miligramos por minuto corresponde a una glicemia basal más o menos de 220. Cuando la glucosa en plasma está por encima de 220, empieza a aparecer glucosa en la orina. Mientras tanto, los transportadores SGLT2 son muy eficientes y reabsorben toda la glucosa que se escapa en la filtración glomerular. Alrededor, en el día se filtran alrededor de 180 gramos de glucosa al día. 180 gramos de glucosa al día reabsorben los receptores SGLT2. O sea, este sistema de reabsorción de glucosa por los receptores SGLT2 es muy eficiente. Mire que una persona normal debe tener por debajo de 100 en ayunas. Debe subir hasta 220. O sea, muchísimo, el doble para que los transportadores colapsen y empiece a aparecer glucosa en orina. Son independientes de insulina, el transportador, está aumentada su expresión en SGLT2, obvio, porque está saliendo muchísima glucosa en orina. Son transportadores sodio-glucosa. La glucosuria renal familiar, que era la enfermedad de la cual les hablaba, generó la investigación y de allí salieron los tres fármacos. DAPA es un pueblo del valle, así se llama, DAPA. En DAPA hay una cárcel, a las cárceles les dicen canas, la cana. Y pues obviamente en la cárcel de DAPA pues venden empanadas. Entonces, dapaglifosina, canaglifosina o empaglifosina. En la cárcel de DAPA venden empanadas. Dapaglifosina, canaglifosina o empanada. O vender empanadas da para cana. ¿Recuerdan hace un año, 2 años, en esas cosas locas que tiene la justicia colombiana? Iban a meter a la cárcel a una señora vendedora ambulante de empanadas. Pero ¿qué pasa con estos fármacos? ¿Qué pasa si aumentamos la secreción de glucosa en orina al inhibir los SGLT2? Pues la orina va a ser más dulce, por lo tanto estamos aumentando el riesgo de infecciones urinarias.
¿Qué pasa si inhibimos la reabsorción de glucosa? Pues también arrastra agua, o sea que el paciente pierde glucosa en orina, pero también pierde una gran cantidad de agua. ¿Qué pasa con eso? Pues que hay un mayor riesgo de deshidratación y de complicaciones agudas, de cetoacidosis. Hace unos años, 2 o 3 años, se documentó que los pacientes diabéticos tipo 1 tratados con estos fármacos, es que resulta que los pacientes diabéticos tipo 1 solo se deben tratar con insulina. Pero entonces le empezaron a administrar a los pacientes tipo 1, sin existir estudios para ello, empezaron a administrarle o inhibidores del SGLT2 o metformina. No hay estudio en el momento, se piensa que pueden servir, pero no hay estudios. Pero no es una indicación del medicamento. El medicamento es para diabéticos tipo 2 y empezaron a utilizarlos en diabéticos tipo 1 sin existir los estudios para ello. Y entonces se documentó que en esos pacientes aumentaba el riesgo de amputaciones. Acuérdense, por la vasculopatía, los pacientes diabéticos son propensos a las amputaciones. Pero entonces ese efecto adverso no es un efecto adverso, es una mala utilización del medicamento. Bueno, con su uso se demostró que los inhibidores del SGLT2, canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina tenían un efecto benéfico sobre la función renal. Y tenían un efecto benéfico sobre la función cardiovascular. Entonces son nefroprotectores y son cardioprotectores. Por eso es que ustedes vieron que en las guías decía, estudie si su paciente tiene riesgo cardiovascular. Y si lo tiene, el fármaco para utilizar son o empaglifosina o liraglutide, que son medicamentos que han demostrado ser cardioprotectores. Bueno, aquí está más o menos la vía por la cual los inhibidores del SGLT1 disminuyen la remodelación cardíaca y disminuyen la enfermedad renal. Además, la liraglutide, como ustedes ven acá, disminuye la masa grasa. Por eso es que la liraglutide hoy en día también se está utilizando como fármaco en el tratamiento de la obesidad. Esta fisiopatología que está acá, o estos mecanismos de acción sobre el riñón o sobre el cardiovascular o sobre la grasa, no se la tienen que aprender, pero sí en algún momento un profesor se la pregunta. Es más fácil que le pregunte cuál fue el estudio por el cual se demostró que los inhibidores del SGLT2 previenen la muerte cardiovascular. Eso es lo que les van a preguntar a ustedes y lo que deben buscar y aprenderse el estudio, los estudios. Entonces deben aprender desde ahora a hablar en esos términos. ¿Sí? El estudio tal que demostró que tal cosa que se realizó en tales pacientes. Así tienen que hablar ustedes, con la prueba científica, con la evidencia. ¿Sí? Y esta fisiología de los mecanismos de acción la tienen acá guardada por si algún profesor se las pregunta. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué los inhibidores del SGLT2 son nefroprotectores? Porque disminuyen la reabsorción tubular de glucosa, lo cual disminuye la expresión de mediadores inflamatorios, lo cual disminuye los marcadores de daño glomerular. Pero eso
estoy seguro que no se los van a preguntar, pero si se los preguntan, aquí está, pero me imagino, lo que a ustedes les van a preguntar son los estudios por los cuales se demostró que disminuyen la mortalidad cardiovascular, que es lo que ustedes deberían buscar. Bueno. La insulina, pues ustedes ya saben que es una hormona secretada por las células beta del páncreas. Las células beta también secretan amilina y también secretan GABA. Que es la principal hormona anabólica del organismo que produce el freno del hígado en la producción de glucosa y además produce la acumulación de lípidos y proteínas. O sea, es anabólica. Todo esto pues ya lo han visto en fisiología, ya hemos visto o hablado de ello. Pero para hablar de la insulina vamos primero a hablar de una cosita acá. Aquí. Ya les había mostrado en la clase pasada que la secreción de insulina en el organismo mantiene una gráfica de 2 fases. Pues estas son las gráficas que da cada una de las insulinas, pero aquí se las puedo explicar. Nunca los niveles de insulina en el organismo son 0. Siempre hay unos niveles basales. Midan la insulina en el momento que sea durante el día, siempre va a existir niveles de insulina, niveles basales, nunca son 0. Ya a estos se le anteponen pues unos picos en una liberación aumentada de insulina con las comidas. A que el paciente desayunó, hizo un pico, almorzó, hizo otro pico por acá, cenó, hizo otro pico por acá. Cuando ustedes están administrando insulina, deben intentar acercarse lo más posible a esa gráfica fisiológica. Pero obviamente con un solo medicamento no es posible, porque un solo medicamento haría una montañita de estas dependiendo de la duración de acción del producto. Para lograr lo más parecido a una gráfica, lo que hacemos es darle, por ejemplo, miren esta glargina, que es la de más larga acción, una dosis de glargina que daría los niveles basales durante 24 horas, o sea, produciría esta gráfica, y a ella le adicionamos una lispro, una glubicina, un aspar, unas insulinas de acción rápida para las comidas. Más o menos un paciente diabético necesita 50% de insulina de larga acción y 50% de insulinas de acción rápida, lispro, glubicina o aspar, dividida en las comidas. Digamos que el paciente necesite 20 unidades de insulina al día. 10 van a ser de glargina y las otras 10 van a ser de 3 y 4 con las comidas. De lispro, glulicina o aspar, cualquiera de estas 3. Va a desayunar, se administra 3 unidades de insulina para que den el pico, para que cuando los carbohidratos que él consumió en el desayuno lleguen a la sangre y se puedan internalizar. Al almuerzo, como es la más grande, la comida más pesada acá, en Europa es la comida, la cena, pero durante el almuerzo se administra 4 y en la comida otras 3. Total, recibió 10 de una insulina de acción prolongada y 10 de una insulina de acción corta para las comidas. Y esta es la gráfica que da cada una de las insulinas dependiendo de lo prolongada de su acción. Mire la glargina, más o menos es esta gráfica durante 24 horas. Volvamos acá. Las insulinas que hoy hay en día en el mercado pues son análogos de la insulina, una cadena alfa, una cadena beta de la insulina unida por unos puentes disulfuro, y las diferentes insulinas lo que han cambiado es que le cambian uno de los aminoácidos. Uno de los aminoácidos le han cambiado y así salieron los diferentes insulinas. Mire que la insulina tiene prolicina, lisina, treonina. Prolina, lisina, treonina. Y la insulina lispro cambiaron esta prolina por lisina, o sea, la intercambiaron.
¿Ven? Los pequeños cambios en la molécula de insulina determinaron las diferentes insulinas que hay hoy en día en el mercado. No es que sean unas moléculas nuevas, ni que tengan una estructura química rara, simplemente es la misma insulina con pequeños cambios en su secuencia de aminoácidos. Este también es muy importante, les voy a explicar por qué. La insulina se fabrica como proinsulina, luego va perdiendo cada uno de los péptidos señal. Mire, pierde el péptido señal de 24, se transforma en proinsulina, luego pierde estos dos péptidos de acá y estos dos péptidos de acá y se transforman en la cadena alfa, la cadena beta y el péptido C, que son guardados en gránulos secretores y luego son liberados. O sea que ustedes pueden, cada vez que se libera una molécula de insulina, se libera una molécula de péptido C. Con la diferencia que el péptido C dura más tiempo, se degrada más lentamente. O sea que si ustedes le miden péptido C a un paciente diabético, van a saber exactamente cuánta insulina está liberando ese paciente, porque por cada molécula de insulina se libera una molécula de péptido C. Esa es la importancia del péptido C. Le da una medida indirecta o directa de la función de las células beta del paciente. Bueno, entonces una sustancia anabólica, aquí les dicen lo que secreta las células beta, insulina, GABA, melina, las alfa, glucagón, las épsilon. Esto ya lo vieron ustedes en fisiología y las acciones que ya las hemos visto de la insulina. La secreción de insulina. Mire que el péptido C tiene una vida media de 3 a 4 veces superior a la insulina. Y aquí están más o menos las dosis que se utilizan. En la luna de miel, miren, las dosis son muy bajitas, 0.4, mire que va en aumento. En un caso nuevo de diabetes, 0.5. En el embarazo, las necesidades de insulina suben 0.6 unidades internacionales por kilogramo de peso. Y en la diabetes ya crónica o establecida, 0.7 unidades por kilogramo. O sea que, digamos que un paciente de 100 kilos necesitaría más o menos 4 unidades de insulina, 40 unidades de insulina, ¿sí? 40 unidades de insulina, 20 de las cuales van a ser de dosis de insulina de acción prolongada y 20 van a ser la insulina que se suministre durante las comidas, dividido en el número de comidas de acción rápida. Y estas son las insulinas que existen. Las de acción rápida, las que se van a dar durante la comida, lispro, glucina y aspartica. La memotecnia es ácidos grasos libres, aspartica, glucina y lispro. Este es el único tema de farmacología en la cual es importante que se aprendan los nombres comerciales. Porque aquí no les van a hablar en clínica ni nada, no les van a hablar de glargina, no les van a hablar de detemir, les van a hablar de Lantus, Levemir y Tresiba. Entonces, es importante que ustedes sepan los nombres comerciales. Por ejemplo, la glucina es Apidra, Lispro es Humalog. La insulina regular es la hormona. Es la hormona como tal. Se llama insulina regular y es la insulina que se utiliza en las complicaciones agudas de la diabetes. Es la insulina de administración endovenosa. Entonces hay acción rápida, acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Y hay unas combinaciones de esas insulinas. Entonces ustedes ya saben que las insulinas de acción rápida, aspartica, glucina y lispro, estos son los nombres comerciales, se utilizan
para que el paciente diabético se las administre antes de las comidas. Y estas de acción prolongada se utilizan para dar los niveles basales de insulina en ese paciente diabético. Y estas se utilizan en el paciente hospitalizado. Todo paciente hospitalizado por una complicación de la diabetes se le quitan los hipoglicemiantes orales y recibe insulina. Cuando se estabilice o vaya a salir, entonces se hace el cambio nuevamente de la insulina a los hipoglicemiantes orales. Y aquí están las diferentes combinaciones con el nombre comercial, aquí están. Y las mezclas que hay hoy en día para que ustedes, a medida que las vayan viendo en las fisiopatologías, vayan buscando las concentraciones de cada uno de ellos. Esto ya lo vimos. Otra cosa importante es que algunas de las insulinas vienen con protamina. A ver si por aquí estamos. ¿Ven? Recuerdan que la protamina es una molécula, una proteína salida de las vesículas seminales de algunos pescaditos y que es utilizada como antídoto de la hepatitis. Aquí en estas mezclas con las insulinas, miren, protamina. Lo único que hacen es que la molécula de insulina se ensambla ella solita, 6 moléculas de insulina ensamblan como una flor, como un examen. Esa estructura se hace más estable si está la protamina, o sea, sobre la protamina se ensamblan las moléculas de insulina. Y esto hace que se vaya soltando, liberando lentamente y vaya entrando en el organismo lentamente. O sea, la protamina aquí solamente le da una estabilidad farmacocinética a la insulina. No es que la proteína tenga alguna acción sobre la diabetes, o sea, un fármaco utilizado. No, simplemente le da una mayor estabilidad farmacocinética a la insulina. Por eso se utiliza. Entonces miren que aquí les dice, las insulinas de acción rápida, que son ¿cuáles? Ácidos grasos libres, aspartica, glucina y lipro, deben inyectarse 15 minutos antes de los alimentos. Eso es un problema porque cuando uno está viejo dice, voy a desayunar, se administró la insulina. Y después, ya no quiero desayunar o me tomo solo el café. No. Ya se administró la insulina, debe comer, si no va a llegar a la hipoglicemia. Pues aquí hay algo de cada una de las insulinas para que los lean, pero son insulinas de acción rápida. Lo que necesita que se aprendan ustedes son cuáles son de acción rápida, cuáles son de acción prolongada y cuáles las insulinas que se administran en el tratamiento del paciente enfermo, que vendrían siendo la insulina regular o de acción corta. Por aquí lo debe decir, a ver. Insulina de acción intermedia y prolongada, la insulina lispro, la insulina aspartica, las moléculas de insulina natural o regular se asocian en hexámeros en solución acuosa pH neutro y esta agregación reduce su absorción después de la inyección. O sea que la protamina le da una mayor estabilidad. También puede administrarse insulina regular intravenosa o subcutánea. Es el único tipo que se debe administrar por vía intravenosa, por ejemplo, en la cetoacidosis. ¿Cuál es? Entonces, la administrada en las complicaciones agudas, la insulina regular. Es muy importante, vuelvo y les digo, que se aprendan los nombres comerciales. Tresiba, Levemir, que es muy fácil porque es Detemir, tiene el mismo sufijo. Detemir, Levemir, la glargina, que es Lantus, y el deglude, que es Tresiba. Lo mismo para aquí, la glucina lispro, la glucina es la apidra, la lispro es los sumalot,
La aspartica puede ser Novolog o Novarapid. Eso se los deben aprender porque cuando hablan de la fisiopatología de la diabetes y su tratamiento, no hablan de los nombres genéricos, sino de los nombres comerciales y las mezclas. ¿Tienen alguna pregunta del tratamiento de la diabetes? ¿Les quedó claro? Yo les subo las dos presentaciones que... espera un momentico, les presento otra cosa aquí que se me olvidó. Espera un momentico. No se vayan a ir todavía. Aquí al final de esto no lo hemos visto, esto ya lo vimos todo esto. Bueno. Entonces ustedes ya le establecieron, allá ya les dije las dosis, diabetes mellitus tipo 2, la dosis inicial se pueden estimar según el peso corporal, 0.2 a 0.2 unidades por kilogramo día, las que estaban allá, las que vimos en el otro lado es de diabetes mellitus tipo 1. Entonces un paciente de 100 kilos con esas dosis pues va a necesitar más o menos entre 10 y 20 unidades al día, de las cuales la mitad va a ser de insulina de acción prolongada y la mitad va a ser en las comidas de acción corta. Pero resulta que su paciente sigue con la glucosa alta, entonces al otro día usted le agrega una unidad por cada 50 miligramos por decilitro por encima de 180 miligramos. En diabetes tipo 1, o se agregará una unidad por cada 30 miligramos por decilitro por encima de 180. Entonces usted le calculó 20 y resulta que el paciente al otro día tiene 210, está 30 por encima de 180, le agrega una, o sea, le administraría 21. Si está en 240, le agregaría 2. Entonces, mire que después de 5 a 10 años del diagnóstico, la mayoría de los pacientes necesitarán tratamiento con insulina. O sea, la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 van a requerir insulina. Por eso no se dice insulinodependiente, no insulinodependiente. ¿Cuándo se debe empezar la insulina en un paciente diabético tipo 2? Fracaso de los antidiabéticos orales. No se compensó a pesar de 3 fármacos a dosis plena. Las descompensaciones agudas, ya les dije, todo paciente hospitalizado, diabético tipo 2, hospitalizado por una complicación de la diabetes, debe recibir insulina. Enfermedades, sepsis, infarto agudo, pacientes hospitalizados a causa de su diabetes. En el embarazo o pérdida de peso no explicable. Terapia combinada de insulina con antidiabéticos orales. Entonces es como el primer paso para esa insulinización. Y sería una dosis de insulina basal, la administración de insulina basal nocturna, en combinación con la metformina. Entonces, el primer paso, recuerdan, 3 antidiabéticos, no funcionó. El siguiente paso, una dosis nocturna más insulina. Terapia combinada con antidiabéticos orales. Estrategia basal plus. Esto representa un escalón un escalón entre la terapia oral y la estrategia basal bolus. Basal plus, basal bolus. Entonces serían tres terapias. Insulina con antidiabéticos orales, basal plus y basal bolus. Basal plus quiere decir que ustedes le dan una dosis de insulina en horas de la noche
y una dosis con la comida de mayor contenido glucémico, en este caso el almuerzo. Una sola dosis, o sea que ni en el desayuno ni en la comida, solo con el almuerzo. Y la basal bolus es la que hemos venido hablando, una dosis de insulina basal. Ven que todas son basal porque todas tienen una dosis de insulina de acción prolongada. Y esta basal plus es una dosis de acción prolongada más una dosis de acción rápida con la comida más grande. Y basal bolus, entonces, es la que hemos venido hablando. Una dosis de acción prolongada con las 3 dosis durante las comidas: desayuno, almuerzo y comida. Como son 50 y 50, por eso aquí les dicen 50 de acción prolongada y 10, 20 y 20 las insulinas de acción rápida con el desayuno, la comida y la cena. ¿Sí? Para el otro 50% que debe recibir. 50% de insulina basal, 50% de insulinas con la comida o de acción rápida. Ahora sí volvemos acá. ¿Tienen alguna pregunta de la diabetes? ¿Tienen alguna pregunta del tratamiento de la diabetes? Profe, yo tengo una pregunta. Buenos días. Lo que pasa es que yo he escuchado pues algunos médicos, de acuerdo a la experiencia, que en algunos pacientes, bueno, en la mayoría, se podía utilizar de inicio no solo la metformina con la dieta de eso, sino la metformina más los otros medicamentos orales, porque pues como ya hemos visto ahí, las células beta se van a ir deteriorando. Entonces decía que era importante en esos pacientes iniciar con los 3 medicamentos de una vez para evitar ese deterioro de las células beta. Entonces no sé qué tan válido sea eso. El problema de eso, el problema de lo que usted está diciendo, es que las guías no dicen eso. Las guías dicen insulina, metformina, o metformina e insulina si la hemoglobina glicosilada está por encima de 10. Ahora, lo que sí es verdad es que antes se decretaba al paciente diabético y le decían, no, primero veamos si con la dieta, con la sola dieta, usted logra bajar de peso. Y al bajar de peso regula su glicemia. Pero entonces le daban 3 meses y en esos 3 meses se moría un mundo de células beta. ¿Sí? Entonces ahora no. En el momento en que se detecte que usted es un paciente diabético o que su paciente es diabético, debe empezar con los hipoglicemiantes orales. ¿Sí? Ahora la guía dice 1 y luego 2 y luego 3. Eso dice. Ahora, si el médico considera que debe empezar con 2 medicamentos, pues lo puede hacer. También es un paso en el tratamiento de la diabetes. Pero se está quedando sin saber si con la sola metformina habría controlado, y los cambios en los estilos de vida, se habría controlado ese paciente. ¿Sí? Después entonces entraríamos a quitarle un fármaco si se controló. O sea, digamos que usted le administre 2 fármacos y se controló. ¿Cómo va a saber usted si con la sola metformina se habría controlado? ¿O qué pasaría si usted le da 2 o 3 fármacos inmediatamente y ese paciente hace hipoglicemia? Porque con la metformina no tiene ese riesgo, no va a ser hipoglicemia. Ahora también puede existir que usted no espere 3 meses, sino que espere 1 mes, espere 1 mes y medio para adicionar el segundo fármaco para evitar la muerte de las células beta. También podría ser. ¿Sí? Pero la guía dice eso. 1 fármaco, 2 fármacos, 3 fármacos. Ahora, lo que usted debería preguntarse es ¿dónde está el estudio que avala empezar con 3 fármacos? Sí, o sea, no le digo que no sirva, sino, digamos que usted lo demande un paciente por haber empezado con 3 fármacos y lo demanda y dice que su papá se murió porque usted no siguió la guía y usted utilizó 3 fármacos. ¿Hay algún estudio que le avale a usted empezar con 3 fármacos? Esa sería la pregunta. No sé si hay algún estudio.
no sé. Pero sí sé que la guía dice 1, 2 y 3. ¿Sí me entiende? Porque después, ¿cómo se defiende usted ante eso? Entonces, en este momento, la guiada, que es la que dicen acá, dice empiece. Lo que sí es verdad es que usted no lo puede dejar sin tratamiento antidiabético 3 meses a ver si con la disminución del peso mejora. Eso sí es verdad. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe, muchas gracias. Pues habría que buscar si hay algún estudio que le diga que usted puede empezar de una vez con una mezcla de 2 o 3 fármacos. Si hay estudios que le dicen que usted puede empezar con metformina e insulina, si la hemoglobina glicosilada está muy alta, eso sí existe. Y usted puede empezar por allí. ¿Qué otra pregunta tienen? Pero por el momento guíense por lo que dice la guía y después en las clases de fisiopatología o en las clases con el doctor Vargas, que es el endocrinólogo, él les va a dar más pautas basados en la evidencia de cómo manejar su paciente diabético. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya es hora de que vayan cuadrando. Mañana vemos el otro osteoporosis y ya quedarían los temas del último parcial para que ustedes vayan cuadrando el examen, que podría ser algún día de la otra semana para ir saliendo de las notas. Ya ustedes todos saben que las notas están en 5, entonces no hay problema. ¿Alguna duda o alguna pregunta que no entiendan, que les hagan con respecto a farmacología en semiología o que hayan oído, así como dice Maya, hayan oído o les hayan preguntado? Me la dicen y yo se las contesto, ya sea una tarea de otra asignatura, les ayudo por lo menos a orientarlos en dónde leer, o si tienen alguna duda sobre el tema, pues me lo dicen. Sé que no es fácil, las fisiopatologías de estas enfermedades crónicas son bastante complicadas. Ya les dije que las guías ADA salen el 6 de enero de cada año. Pueden descargar la guía o pueden buscar, por ejemplo, colocan allí Perlas Clínicas Diabetes 2021, qué pena. Perlas Clínicas 2021. Y Perlas Clínicas es una página que resume los aspectos más importantes de cada una de las guías. ¿Sí? O ponen Guías ADA 2021 resumen en español y allí les sale lo más importante. No es el camino correcto, porque el camino correcto es revisar la guía, saber para qué tipo de pacientes la hizo, cuál es la evidencia que presentan, cómo llegaron a esa evidencia, todo eso. O sea, el análisis completo de la guía. Pero para una tarea o para una evaluación que uno no puede leerse toda la guía, estas perlas clínicas funcionan muy bien. Entonces colocan Perlas Clínicas, Diabetes Mellitus, Guías ADA, o sea, Asociación Americana de Diabetes 2021, y allí pueden leerlas. Bueno, hijos, entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana para ver osteoporosis. Bueno. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Listo.